TOGA 2025, el teoría de operadores en grafos y sus aplicaciones a la probabilidad, física y biología. Por segundo año consecutivo, pues se está celebrando y se espera un tercer año en el 2026. Espero tengan oportunidad también de participar. Son varias instituciones las que nos visitan en esta parte. Tenemos el CIMAT, tenemos la UAP, tenemos el CIMVESTAF, también tenemos la UV, Universidad Veracruzana, la Universidad de Guerrero, sí, también de allá, Edil, Claudia también nos visitan de allá. ¿Quién más? ¿Se me está pasando alguna? La Universidad de Sinaloa, la Autónoma de Sinaloa, la UAP ya. ¿Alguien más? Creo que son todas las que estamos aquí, ¿verdad? Entonces nos agarraron en temporada de vacaciones. Como verán, están haciendo trabajos de obra y para algunos fue difícil llegar, pero esperemos que todo salga bien. Algunas medidas de seguridad, si hay algún evento de sismo, terremoto, la recomendación es que no salgan de aquí, solamente se peguen en las columnas para resguardarse. La salida, bueno, generalmente es esta, pero hubo contratiempos, la llave no está, entonces pueden salir de este lado. Y de ahí, luego saliendo de aquí, a mano izquierda están las escaleras. Y ahí pueden bajar. Los baños, bueno, los baños está el elevador, del lado izquierdo son de las mujeres, lado derecho de los varones. Si aquí están las llaves para los varones, para las mujeres, pues pueden pasar con la secretaria y les pueden permitir la llave. Son 3 días. La comida me parece que la van a estar sirviendo de este lado a la 1. Entonces, pues yo les recomiendo que no salgan de aquí. Solamente están en el edificio, pueden estar, inclusive dentro de la escuela, pero ya si gustan comer fuera, pues tienen que salir y otra vez presentar los que son foráneos, su hojita para volver a ingresar. ¿Qué más? Creo que son todos los avisos. No sé si se me está pasando alguno. ¿No? Bueno, pues damos inicio al evento. Enhorabuena. Les quitamos 15 minutos del coffee break, pero vale la pena. Sí, entonces vamos a iniciar con la primera charla con Alejandro Soto, que nos acompaña del CIMVESTAF, sí, quien nos va a presentar. Okay. Mira, aquí tienes una botellita de agua. Sí, gracias. Y nos va a presentar valores propios de matrices laplacianes, el grafo cíclico con peso el minimalista. Entonces, lo puedes mover hacia arriba y hacia abajo. Okay. A ver, hacia esta. Okay. Y pizarrón, aquí dijiste. Sí. Adelante. Ok, pues bueno, buenos días a todos. Gracias a los organizadores por permitirme dar esta plática. Pues bueno, vamos a comenzar. Yo soy Alejandro y lo que les voy a presentar es un trabajo en conjunto con mis asesores del doctorado, los profesores Sergei Grutsky del CIMVESTAF y el profesor Igor Maximenko del Politécnico, del IPN. Y bueno, ya, ahí está el título, Valores propios de matrices laplacianas, grafo cíclico con peso en arista. Bueno, ¿qué es todo eso? Vamos a darle. Ok. Entonces vamos a introducir primero la matriz de la que voy a hablar y de todo lo que queremos hacer sobre ella. Y para ello, pues bueno, es un evento de grafos. Entonces les presento el grafo que nosotros estudiamos. Entonces nosotros estamos interesados en el grafo cíclico de orden n, donde la arista entre los vértices 1 y n va a tener un peso alfa, que será para fines de esta plática un número real. Y las otras aristas van a tener peso 1. Entonces nosotros estamos interesados en este grafo. Por ejemplo, para n igual a 6 es este grafo que se muestra en la pantalla, en la presentación. Ok, es para el otro lado. Entonces, bueno, como el título dice, nosotros estamos interesados en la matriz laplaciana asociada al grafo. Aquí se las presento. Entonces, realmente nosotros lo que estudiamos fue esta matriz y sobre ella vamos a hablar de su descomposición espectral. Entonces, una forma simple de asociar el grafo a esta matriz es como sigue. Sobre la diagonal principal vamos a identificar los vértices del grafo, numerados desde 1 hasta n, como habíamos dicho. Entonces, vamos a empezar sobre la diagonal. Ahí es que se pierde, ¿verdad? Bueno, sobre la diagonal vamos a ir colocando la suma de las aristas.
¿no? De los valores en las aristas que están consecutivas al vértice. Por ejemplo, en este entrada 3,3 de la matriz vamos a poner pues que se conecta con la 4 y con la 2, eso suma 2, ¿no? Y vamos a hacer, para el otro lado, vamos a poner sobre esa misma fila de esa componente, vamos a identificar con un -1 cuando se relacionan con los otros vértices y 0 si no se relacionan. Una manera muy simple de identificar la matriz laplaciana con el grafo. Bueno, ¿qué les explico a esto a ustedes, verdad? Y pues bueno, por ejemplo, lo que cambia es que en el vértice 1 y en el vértice 6, pues la interacción es con el peso alfa. Entonces en la componente en la diagonal vamos a sumar 1 más alfa, y en las componentes que están fuera de la diagonal, pues identificar si se vinculan con este vértice, ponemos el -1 o el menos alfa, y 0 en las otras. Y análogamente con la última fila. Okay. Entonces, bueno, esta es la matriz que estudiamos. Y una motivación, una posible motivación, hay varias, es darle solución a la ecuación de calor sobre el grafo. Entonces, supongan que ustedes tienen el grafo cíclico de orden n con el peso alfa entre los vértices 1 y n, y vamos a considerar la ecuación de calor. ¿Qué es esto? Es una función vectorial de n componentes que va de algún intervalo real a este vector, y consideramos esta ecuación que está ahí, esa ecuación diferencial, en donde C pues, será algún parámetro de conductividad y L es la matriz laplaciana que hemos definido. Entonces, pues bueno, uno se pregunta cómo darle solución a esto rápidamente. Y una posible respuesta va a ser, pues vamos a suponer que conocemos la descomposición espectral, ¿no? Que se puede diagonalizar la matriz. Y pues si utilizamos esta información, proponemos que la solución, bueno, que la y que estamos analizando, buscando la solución a esa ecuación, sea de la forma v por z, donde v será la matriz de vectores propios de la descomposición espectral. Entonces, pues bueno, cuando derivamos obtenemos esto. ¿Qué es esto? Es la derivada de z, ya es menos c por la matriz diagonal por este vector. Y pues la matriz diagonal actuando en un vector es algo que se entiende muy fácilmente, que se puede analizar muchísimo más fácil que una matriz, que es la matriz original. Y pues bueno, analizando esta ecuación, pues vamos a obtener un sistema de n ecuaciones diferenciales separadas. Es un posible ejemplo de dónde podemos, bueno, de por qué queremos estudiar esta matriz. ¿No? Pero hay más. Esta matriz aparece al discretizar una ecuación diferencial como la anterior, la ecuación de calor. Esta ecuación particular, ahí aparece esta matriz tal cual. La ecuación de Kuramoto-Sivashinsky, una ecuación diferencial de cuarto orden, si no me equivoco. El modelo hamiltoniano de Ising, no recuerdo bien cómo pronunciarlo, y otras más aplicaciones. Entonces, estas matrices aparecen en estas aplicaciones. Y bueno, ¿en qué estamos nosotros interesados? En hallar justamente esto, hallar la descomposición espectral de la matriz y entender su comportamiento. Cuando discretizas, ¿te aparece algún peso en ese tipo de ecuaciones? Ok, en las ecuaciones. Pues sí, va a aparecer todavía el comportamiento de alfa, pero en los valores propios. Yeah. O sea, ya veremos eso, cómo se entiende. Y pues bueno, entonces estudiar esto, entender el comportamiento espectral, como lo dije en esta lámina anterior, pues es de vital importancia, ¿no? Para poder resolver una ecuación diferencial más fácilmente, darle solución numérica a una ecuación diferencial. Y pues bueno, con algoritmos tradicionales, ¿qué es un algoritmo tradicional? El de potencia, QR. Cuando uno lo pone en la computadora, es lo que hace la computadora. Dame los valores propios, ella los calcula con un método estándar. ¿Y cuál es el problema? El problema problemas numéricos surgen cuando el tamaño de la matriz es muy grande. O sea, ya arriba de 1000 puede que ya haya singularidades en la matriz. De hecho, pues la matriz laplaciana tiene un valor propio 0, ¿no? El determinante
pues va a dar 0. Eso pues complica los cálculos para la computadora. Entonces, ¿qué dificultades presenta la computadora cuando está haciendo las cuentas? Una, que el número de operaciones significativas, dependiendo del método, varía entre orden de n cuadrada y n cubo. O sea, muchísimas operaciones. Piensen en una matriz 1000 por 1000, ya pongan 1000 al cubo, 1000 por 1000, 1.000.000, ¿no? Y por 1000, 1000 millones. 1000 millones de multiplicaciones va a ser la computadora, más más otras cuestiones, y eso acarrea muchos errores. Entonces el error computacional aumenta cuando n es grande. Y si uno quiere discretizar con un n todavía más grande, el doble, el triple de grande, pues se multiplica el error, ¿no? Y más aún, la memoria de nuestras computadoras de escritorio está limitada. Uno tendría que irse a supercomputadoras que tienen una cantidad grande de memoria. Entonces, pues bueno, son motivaciones para querer estudiar la descomposición espectral de estas matrices, pero, bueno, con otros métodos, ¿no? Entonces, pues el problema que nosotros planteamos fue cómo hacer la descomposición espectral, encontrar los valores y vectores propios. Entonces, lo que expondré es cómo le hicimos esto, ¿no? Cómo dimos solución a esta matriz y encontramos los valores y los vectores propios de esta matriz. Entonces, primero vamos a ver numéricamente qué ocurre. En lo que supondremos en la plática que alfa está entre 0 y 1, para simplificar la exposición, y ya al final, si quieren, me preguntan de otros alfas. Entonces, aplicando el teorema de Gershgorin a la matriz laplaciana, que nos dice que los valores propios van a estar encerrados en las discos, en estas dos discos de radio 2, el primero centrado en 2 y radio 2, y el otro centrado en 1 más alfa y de radio 1 más alfa. ¿Qué dice el teorema de Gershgorin? Que párate sobre la diagonal, ese va a ser el centro del disco, y el radio va a ser la suma de los valores absolutos de todos los otros elementos en la misma fila. Entonces, pues se paran en 2 y suman 2, entonces sería la bola centrada en 2 y de radio 2, todas esas. Y, pues bueno, algo distinto con las componentes en las esquinas. Y pues bueno, obtenemos trivialmente que los valores propios van a estar entre 0 y 4. No lo dije, ya lo digo. Esta matriz, colocando alfa real, pues es simétrica. Ya era esperar que fueran reales, y el teorema de Gershgorin nos da que van a estar entre 0 y 4. ¿Sí? Entonces, pues bueno, eso nos da una primera localización de a dónde voy a ir a buscarlos. Ya no me voy a ir a todos los reales, ya solo al segmento 0,4. Y aquí voy a graficar los valores propios, y en el piso voy a poner nodos de 0 a 1 sobre n, 2 sobre n, etcétera, etcétera, hasta llegar a n menos 1 sobre n. Y para algún valor alfa, que en este caso fue 2/3. Entonces, si hacemos eso, vamos a ordenar los valores propios como en la lámina anterior. El primero será el más pequeño y el enésimo será el más grande. Entonces aquí vemos una foto de los valores propios cuando n vale 4 y este alfa. Si nosotros caminamos en n, aquí por ejemplo 8, aquí 16, vamos viendo que los valores propios tienen cierto comportamiento que se preserva, ¿no? Entonces, vamos aumentando, 32, 64, y entonces, pues, aquí 128. Y uno podría seguir y se seguirían viendo así. Puede que eventualmente ya haya valores propios que los grafiquen mal, y eso puede ser, o sea, bueno, que no se estén sobre la curva. Esos errores son computacionales, porque realmente todos van a estar comportándose así. Pero bueno, ya llegaremos a eso. N256, ¿no? Ya parece ser que van dibujando una curva continua, suave incluso. Y entonces, pues, nosotros replanteamos la pregunta de la descomposición espectral. Ahora buscamos alguna buena función que del intervalo 0,1, tal que para todo j, desde 1 hasta n,
cuando la evaluemos en J sobre N, nos recupere el correspondiente valor propio o lo aproxime, salvo algún término de error. Esta va a ser el resultado último, ¿no? Que será la expansión asintótica del valor propio. Pero bueno, les voy a contar un poquito la historia de cómo llegamos a eso, si no acabarían 5 minutos. Y pues bueno, ya después de ver numéricamente lo que ocurre, y realmente uno en este tema de matriz de Toeplitz muchas veces hace eso, ve muchos casos de matriz de Toeplitz y empieza a generar alguna idea, entender qué cambio de variable ocupar, entender dónde van a estar localizados los valores propios, más allá del intervalo 0,4. Y entonces, pues, vamos a dar la idea clave, que es el cambio de variable. O sea, vamos a transformar el polinomio característico a algo adecuado. Entonces, para llegar a eso, nosotros, pues, bueno, vamos a recordar una matriz cercana, que es la matriz tridiagonal de Toeplitz. Seguramente la han visto. Aquí se las presento. Es como la que teníamos, pero ahora hay 2 en todos los elementos de la diagonal, menos 1 en las diagonales superior e inferior inmediatas a la principal, y 0 en todo lo demás. Esto no tiene alfa. De esta matriz ya se saben sus valores propios, se recuperan por medio de esa fórmula. Los vectores propios son los vectores columnas de la transformada discreta de Sn, y el polinomio característico se escribe de esta manera simple en términos de polinomios de Chebyshev. Entonces, ¿por qué recordamos esta matriz? Pues la matriz que tenemos se parece mucho a esta, salvo que en las esquinas aparece alfa. El teorema de intercalación de Cauchy nos dice que los valores propios, cuando son hermitianas, van a estar cercanos, ¿no? Van a estar ensanguchados por los valores propios de esta matriz. Algunos. Va a haber algunos que hay que analizar, dar un análisis adicional. ¿Eso qué nos dice en términos de distribución? Que la distribución de los valores propios de la matriz laplaciana, salvo tal vez algunos en los extremos, se van a distribuir como los de esta función. O sea, van a estar muy cercanos. Y pues bueno, de esta matriz vamos de esta forma que está ahí escrita a la derecha, 4 seno cuadrado jpi sobre 2n más 1, vamos a extraer esta función. Si se dan cuenta, aquí ya no hay jpi sobre n más 1, solo es x, ¿no? 4 seno cuadrado de x medios, o 2 menos 2 coseno de x medios. Y para los que alguna vez leyeron de matriz de Toeplitz, pues tiene que ver con el símbolo de la matriz asociada a la matriz de Toeplitz, que es este polinomio de Laurent con estos coeficientes de Fourier, menos e a la x más 2 menos e a la menos x. Con x en la circunferencia unitaria es como uno lo piensa allá. Pero ahora, entonces esta función va a ser nuestro cambio de variable. ¿Qué es importante? Esta función va de 0 pi, es creciente, es inyectiva, es diferenciable, 2 veces diferenciable, n veces diferenciable, y recorre todo el segmento 0,4. Los valores propios, ¿dónde estaban? Entre 0 y 4. Entonces, esta función nos va a ayudar a regresar del 0,4 a algo tal vez más fácil de calcular. Y aquí una foto de los valores propios de esa matriz de Toeplitz, tridiagonal. Y como en los nodos, al evaluar en los nodos, nos recuperaba el valor propio, en este caso se ve muy bonita la gráfica. O sea, sobre la gráfica están los valores propios. O bueno, estas parejas. Quisiéramos eso para nuestra matriz laplaciana. Quisiéramos algo similar, ¿no? O sea, quisiéramos que con esta misma función g encontrar algún valor θ que nos recupere el valor propio de la matriz laplaciana. Entonces aquí en esta foto puse las parejas de los valores propios de la matriz laplaciana con la preimagen de esta función g en el valor propio, ¿no? Y pues bueno, uno diría, aplica la inversa. Bueno, aplicar eso también es complicado, entonces no solo hay que hacer eso, hay que hacer un poquito más de trabajo. Más aún, no conocemos el valor propio. Estamos cambiando el problema de encontrar el valor propio por encontrar este θ. Eso es la idea principal del trabajo. Cambiar el problema en términos de lambda a cambiarlo en términos de θ. Entonces nosotros vamos a buscar el θ tal que nos recupere el lambda, valor propio, y de eso se trata la mayor parte del trabajo. ¿Y dónde los vamos a buscar?
como ya vimos que se van a comportar como alguna función continua, creemos que va a ser esta función g. Y pues realmente va a ser así, ¿no? Ok, entonces, pues bueno, cuando uno calcula valores propios, ¿qué hacemos? Calcular el determinante, ¿no? Y a encontrar las raíces, pues bueno, eso vamos a hacer. Entonces, para ello, vamos a hablar del polinomio característico. Aquí presento a los polinomios de Chebyshev, ya había hablado de ellos. Son una familia de polinomios ortogonales que se definen recursivamente así. El ceresimo será 1, el primero será 2x, y a partir de n igual a 2 se construyen de esta manera. Bueno, ¿y para qué lo escribo? Pues nosotros probamos que el polinomio característico de la matriz que estamos analizando se expresa en términos de estos polinomios de Chebyshev. Esto no es sorpresa porque proviene de que la matriz tridiagonal de Toeplitz se expresa en términos de polinomios de Chebyshev. Y más aún, esta expresión, bueno, para llegar a esta expresión, nosotros simplemente desarrollo por cofactores y aquí no hay trucos nuevos. Más aún, ya recuerden, esta expresión ya la habían dado otros autores, Fonseca y Fernández, ya daré las referencias al final, de una expresión más general para matrices de Jacob. Pues bueno, por eso no le puse proposición. Ya es algo conocido, pero lo probamos por otros métodos. Entonces, ahí en ese polinomio característico vamos a poner nuestro cambio de variable. Entonces, en términos de lambda vamos a tener algo en términos de x, con x variando entre 0 y pi, y obtenemos una expresión trigonométrica del polinomio característico. Y ahí vamos a igualar a 0 y encontrar las raíces en términos de x. Y si se dan cuenta, el primer factor que aparece ahí es muy simple. Ya todos pueden estar adivinando un montón de raíces. Y sí, hay un montón de raíces que les llamamos raíces triviales y que tienen que ver con el término seno nx medios que aparece ahí. Entonces, pues cuando vamos x0, x2 pi sobre n, etcétera, etcétera, hasta antes de pi, recordemos que estamos entre 0 y pi, vamos a obtener ya muchas raíces. De hecho, la mitad de las raíces. De hecho, hasta aquí ya resolvimos la mitad del problema. Nos falta la otra mitad. Para encontrar las otras raíces, uno resuelve esta ecuación que está ahí, ¿no? A la derecha. Esta ecuación trascendental. Entonces, un análisis de esta ecuación, un análisis evaluando en los nodos jpi sobre n más 1, jpi sobre n, nos da la localización de los valores propios. Entonces, este ya es uno de nuestros primeros resultados, que fue el localizarlos. Ya no solo están en el segmento 0,4, sino en qué segmento están en particular, y más aún estos segmentos están aislados uno de otro. O sea, ya los aislamos a cada uno. A cada uno ya le encontramos su casita, y la mitad, como dije, provienen de las raíces triviales. Entonces, la mitad de los valores propios hay una fórmula simple. Ya 4 seno cuadrado de este número, j menos 1 pi sobre n, medios. Los otros es más complicado. El 0 siempre es valor propio de... Sí. Sí, ponemos j igual a 1 y será 0, que es la función. Y no es difícil ver que 0 es un valor propio de la matriz desde el momento en que nos dan la matriz. Ya no lo dije, pero sí. Y, ok. En términos de lo que queremos recordemos que nosotros buscamos este teta. Entonces, lo que está ahí escrito es, pues bueno, para j impar, teta es este número, y para j par, teta está entre estos segmentos, entre estos nodos. Entonces, para todo n mayor o igual a 3 es importante, para todo j desde 1 hasta n, esto nos da una localización de los valores propios. Ya sabemos dónde están, incluso para n's pequeños, y para n's grandes no se diga. Entonces vamos a analizar esta ecuación. Una de las ideas claves en esta teoría, ¿no? En estas cuentas que hacen mis asesores, es separar los términos lentos de los rápidos. Una idea muy simple, pero muy útil. Separamos donde aparece nx y donde no aparece n. Despejamos, aplicamos alguna identidad trigonométrica, y para j par vemos que
la ecuación que teníamos arriba es equivalente a lo que está escrito abajo. ¿No? Nx es igual a j menos 1 por pi más 2 arcotangente de toda esa expresión que depende de alfa y de x. Entonces, transformamos el polinomio característico en términos de lambda a una expresión trigonométrica. Se separa en dos polinomios, uno nos dio raíces simples, el otro es este, y ya le estamos haciendo un tratamiento a esa expresión. Entonces, bueno, reescribiendo, vamos a denotar dj por este nodo, eta por esa función que está ahí, que se dan cuenta es casi lo que está aquí del lado derecho, solo que dividido n, el primer término. Entonces, pues bueno, tenemos este teorema que, bueno, se resuelve simple del cambio de variable y que nos dice que para todo n mayor o igual a 3 y para todo j par, aquí ya solo analizamos pares, este teta que buscamos pues resulta ser la solución única de esta ecuación en el intervalo 0pi. O sea, lo que creíamos es cierto. ¿No? Probamos esto es no tan difícil de probar. Solo hay que analizar el comportamiento de esta función de la derecha y ver que se intersecta con la identidad como queremos. ¿Qué quiere decir? Ok. Primero una foto de eta. Esta función eta es una función simple. A diferencia de otros trabajos de mi asesor donde un problema adicional es esta función eta que puede ser no acotada cuando hacen los cambios de variable, cuando resuelven el polinomio característico. En este trabajo resultó ser una función decreciente del intervalo 0pi al mismo intervalo 0pi, y hay cierta cavidad o convexidad dependiendo de alfa sea menor o igual a un medio o mayor a un medio. Pero eso no afecta a los resultados generales. Entonces, a ver, nuevamente la ecuación principal, ¿qué queremos? Transformamos todo en términos de lambda, en términos de x, y la idea es la idea de toda la vida. Intersectar funciones trigonométricas con la identidad y encontrar en qué puntos se intersectan. Es otra forma de buscar este teta, que es el que queremos al final de cuentas. Entonces aquí, por ejemplo, para estos dos valores de alfa, en el primero n igual a 5, hay solo dos pares. Entonces va a haber dos ecuaciones que dos funciones, perdón, como la de la derecha en azul, que van a intersectar a la identidad. Y cuando n es igual a 6, pues habrá hay tres pares más bien. Entonces hay tres funciones como la de la derecha que van a intersectar a la identidad y cada una de ellas nos recupera un valor de teta. Y ya la idea es resolver esto nosotros lo hicimos numéricamente y a partir de ahí las expansiones asintóticas, que es el título de la plática. Entonces, solución numérica de lo que está aquí. Y esa función que está ahí, bueno, esa expresión, ecuación, ya está muy a modo para resolver por método de Newton y punto fijo. Y una parte del trabajo fue resolver eso. O sea, comprobar que realmente se resuelven por esos dos métodos. Entonces, para punto fijo, vamos a identificar a f como la parte derecha de la ecuación principal. Nosotros, pues, para punto fijo, recuerden que calculaban la derivada y veían si era acotada y que fuera contractiva. Entonces, calculamos la derivada de lo de la derecha, que prácticamente es solo la derivada de eta, sobre n, obviamente. Y nosotros calculamos, con un poquito de esfuerzo, que la derivada de eta, el supremo sobre todo el intervalo 0pi, es el máximo de estos dos valores. Depende si alfa es cercano a 0 o cercano a 1, cuál va a ser el máximo. Es una cuenta laboriosa, pero simple. Entonces, la derivada de f, que es la expresión que tenemos ahí arriba a la derecha, pues es eta prima sobre n, y el supremo sobre el segmento 0pi, pues será k sobre n, algo simple. Entonces, nosotros logramos probar que para todo n mayor que esta constante, la función de la derecha es una contracción de este intervalo. De los nodos de los que hablé, recuerden que dj es jpi sobre n, voy a escribir, para que no se nos olvide. Entonces, dj es j menos 1 pi sobre n. ¿No? Entonces, sobre dos puntitos de ellos consecutivos, sobre ese segmento la función es una contracción. Analizando la función que vimos que iba de 0pi a eta, sumarle algo de 0pi a eta, pues lo va a dejar menor al siguiente nodo,
y que la derivada sea menor a 1, pues ya nos da la contracción. Y pues bueno, eso uno prueba fácilmente que es el punto fijo, este valor teta de esta función. Es decir, lo que estaba ocurriendo acá arriba en la figurita es una contracción lo que está ocurriendo ahí. El por qué es el punto fijo. El por qué esta ecuación se satisface en estos tetas. Y pues bueno, ya aquí damos una solución numérica. Ya podemos ocupar punto fijo y calcular los valores propios de la parte par. Entonces, punto fijo es muchísimo mejor que los tradicionales. La convergencia es lineal. Y nosotros pedimos la tolerancia que deseamos. Obviamente se puede tardar un montón si pedimos mucha tolerancia, pero ya damos una solución numérica al problema, que es más precisa que el método tradicional. Aquí una foto de lo que está ocurriendo. La función en azul es una contracción entre estas barreras que están aquí. Forma ese cuadradito. Entonces está intersectando a la identidad. Ok. También dimos una solución numérica con el método de Newton. ¿Cuál es la idea de Newton? Si funciona a punto fijo, pues pasa todo de un lado. Y pues ahí está. En vez de tener x igual a f, consideramos la resta y buscamos la raíz de esta expresión, de esta h. Y nosotros, ¿qué comprobamos? Comprobamos que para todo n mayor o igual a 3, ya no solo a partir de cierto n, todas las matrices podemos aplicar el método de Newton para todos los j pares. Es decir, que esta ecuación, cuando ponemos h de x igual a 0, se puede resolver por el método de Newton, empezando en algún punto del segmento dj-1 dj, iterando la expresión que está ahí a la derecha, la expresión que nos heredó Newton. Y algo que ocurre es que para n's pequeños, al inicio la convergencia resultó ser lineal, pero eventualmente será cuadrática. O sea, es bastante más rápido que el método anterior y bastante ya más rápido que los métodos tradicionales. O sea, lo que antes ya una computadora se tardaba 2 semanas en calcular, esto ya lo hace en una hora, cuestión de horas. Entonces ya esta es una parte importante ya de nuestro trabajo. Aquí la foto de la función h para j pares. ¿Y cuál fue la idea aquí? Hay una idea bonita ahí que ya no puse mucho ahí. Y es que la función es convexa o cóncava, dependiendo unos casos. Y esto que... Ahí está. Algo que pasa con las funciones convexas que se llevan bien con el método de Newton. ¿Por qué? Porque cuando uno evalúa en un nodo que está aquí y calcula la pendiente, el siguiente punto va a estar a la derecha siempre de la raíz. Y si uno sigue haciendo eso, eso siempre ocurre. Eso lo escribimos en nuestro trabajo, ¿no? En el artículo, pero no es algo nuestro. Eso ya sabía de siempre. De hecho, una parte viene como ejercicio en el Spivak. Por si a alguien le gustan todavía esos ejercicios, son muy bonitos. De convexidad de Newton. Ahí da unas condiciones suficientes para que cuando es convexa y derivable, la función tenga su punto fijo y va decreciendo siempre como que de un buen lado, del lado derecho. Aquí no importa si empieza uno del lado izquierdo, eventualmente llega al otro lado y empieza a bajar. Fue bonito ver esa cuestión porque inicialmente habíamos dado un n suficientemente grande para justificar Newton, pero nos dimos cuenta que este razonamiento simple nos da el método de Newton sin mucho esfuerzo. Ok. Entonces, como resumen, hasta ahorita hemos calculado los valores propios de las matrices laplacianas, que aquí en esta foto los estamos emparejando con el teta que estamos buscando, y este teta lo hemos encontrado por medio de métodos numéricos, Newton y punto fijo. Entonces, ¿y qué encontramos? Que para los impares la expresión es exacta,
y para los pares es la expresión que resuelve la ecuación característica. Y como encontramos teta, haciendo lo de la derecha, un análisis por Newton o punto fijo. Y cuando dibujamos la función g, que es la función que está en azul, y evaluamos en teta, pues bueno, todo casa bonito. Entonces, hasta aquí hemos dado una solución numérica. Pero nosotros hicimos un poco más, ¿no? Nosotros hablamos de las expansiones asintóticas de los valores propios. Esta es la parte fuerte y ya veremos por qué. ¿Cuál es la idea de esto de expansiones asintóticas? La idea es iterar en la ecuación principal usando la expansión de Taylor, como ahí dice. Entonces, aquí tenemos la ecuación principal. Teta j resuelve esta ecuación, ya sabemos. Y, pues bueno, ahí ya vimos que eta es una función que está entre 0 y pi. Entonces, simplemente podemos decir que es el nodo más un término de error, o 1 sobre n. Vamos a sustituir eso de la derecha aquí adentro, en el argumento de eta. Vamos a sustituir d más o. Ahí está, sustituido. Entonces, luego, ¿cuál es la idea que dice ahí? Hacer expansión de Taylor. ¿Cuál va a ser el centro de la expansión? El d. Y el incremento, la o. Ok. Hacemos la expansión una sola vez. Entonces existe un psi que está entre el nodo y el incremento, ¿no? El nodo más el incremento. No sabemos muy bien quién es, pero sabemos que se expresa así. Simplificando, la derivada de eta ya vimos que está acotada. No hay problema con ella. Entonces es una expresión final que solo depende de n, el término de error. ¿Y qué es esta expresión? Pues bueno, el valor teta no tiene por qué ser el nodo, y de hecho no lo es. Pero es el nodo más algo. Ese algo tiene que ver con la ecuación principal, más un término de error. Entonces, si se dan cuenta, en la derecha ya no es la ecuación principal solita, ni evaluada en teta, es evaluada en el nodo. Y la idea es hacer esto cuantas veces uno desee. Vamos a hacerlo otra vez, para que quede claro. Entonces, seguimos iterando. En teta vamos a meter la expresión anterior. Todo lo de la derecha lo vamos a meter ahora en eta, en el argumento de eta, y volver a expandir por Taylor. Lo metemos. Expandimos por Taylor centrándonos en d, y el incremento es todo lo de la derecha. Ahí está. Nos centramos en d, de z de d más la derivada en d por el incremento, más la segunda derivada en algún punto por el incremento al cuadrado, sobre 2. Todo sobre n, el n se queda ahí. La segunda derivada es acotada también. Todas las derivadas, de hecho, de esta función son acotadas. Separando términos y reacomodando, podemos obtener esta expresión simple, en donde cada teta es d más z sobre n en d, más esta expresión que proviene de lo de arriba, evaluada en d. ¿Esto por qué es importante? Porque a priori teta es calculada por métodos numéricos, pero nosotros con la expansión asintótica conocemos la función eta y conocemos los nodos. Podemos evaluar bien ahí. Entendemos qué pasa ahí. Y lo que pasa ahí, estos tres términos nos están recuperando eta, salvo algún término de error, de orden 1 sobre n cubo. Si n es 1000, ya esto es pequeñísimo. Y pues bueno, entonces, ya tenemos esta expresión de eta. Uno podría continuar. Aquí no estamos limitados. La limitación la da cuántas veces podemos derivar la función eta. Como es n infinitamente diferenciable, podemos derivar cuantas querramos e ir obteniendo más términos asintóticos. Y pues bueno, recordamos que tenemos esto. ¿Y cuál es la idea? Pues ya vamos a calcular las expansiones asintóticas. Vamos a g es 4 seno cuadrado de x medios. Vamos a evaluar en este nodo y expandir por Taylor todo lo de la derecha 2 veces. Y hacemos eso, bueno, sí, hasta la segunda derivada. Y vamos a simplificar términos y encontrar esto. Y ya este es el resultado principal los principales del trabajo, que es que
para todo n, cuando n es suficientemente grande, aquí la idea es que n sea grande, y para todo j par, el valor propio es evaluar en esta función simple, simplemente. Ya no hay que hacer Newton, ya no hay que hacer iteración, no. Solo es evaluar en esta función que está aquí. G es 4 seno cuadrado de x medios. Eta es arcotangente de algo. Sus derivadas, que son fáciles de calcular, no hay que tomar mucho tiempo. Y dividir entre n y n cuadrado. Hacemos esa expresión, esa función simple, evaluamos en los nodos y recuperamos el valor propio, salvo un término de error. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la diferencia con una expansión de Taylor? Que esta expresión solo con 3 términos mejora cuando n aumenta. O sea, si n ponen 1000, 10,000, 100,000, el término de error se va haciendo cada vez más pequeño. Esa es la magia de las expansiones asintóticas, que son mejores mientras más complicado es el problema, mientras más grande n es. Por eso es su utilidad. O sea, aquí ponen una matriz de 100,000 por 100,000, Newton y punto fijo aún así se van a tardar, pero lo van a hacer. Ya la computadora con el método tradicional probablemente no lo haga. Pero esto ya solo va a ser hacer 100,000 operaciones, y ni siquiera eso, 50,000, porque los otros valores propios ya son triviales. Entonces, aquí un resumen de lo que he estado diciendo. A ver, ¿qué es este lambda 1? Lambda 1 es pensar que solo hicimos una expansión. Solo hicimos g más algo. ¿Ok? Vamos a olvidar el segundo término. Entonces ese es lambda 1. ¿Y qué nos dice esta expresión? Evalúa en los nodos que están aquí, en los nodos de j, y compáralo con el valor propio real. Si lo hacemos para n6 y estos j pares, vemos que estamos todavía lejos. La idea de este teorema es que funciona cuando n es grande, pero aún para n pequeños ya es muy cercano. Ahorita se va a ver que es todavía más. ¿Por qué? Porque vamos a considerar ahora ya toda la función que propuse ahí. Ya no solo 2 términos, sino toda. Evaluamos en los nodos y nos damos cuenta que ya estamos cerca de los valores propios. O sea, ya estamos muy cerca, aún para n igual a 6. Esto ya para n100 ya es indistinguible. Entonces, esta función ya no es g solamente, ya es agregarle algo más. Ese algo más ya nos acerca cada vez más al valor propio en los nodos. Aquí una foto de la combinación ya de los dos. Entonces, en azul está esta expansión, en verde está la función g, nuestro cambio de variable original, ambas evaluadas en los nodos correspondientes para j par y j impar. Lo que sabíamos, sobre g van a estar los valores propios impares, el primero, el tercero, el quinto. Y para los pares tenemos que utilizar esta otra expansión. Este es algo particular de este problema. En otros análisis de otras matrices que estudian mis asesores, es la misma función para todos los valores propios. Aquí se divide en 2, porque ya no es de Toeplitz, porque es una matriz laplaciana. Ahí está. Este es para n igual a 10, y se dan cuenta, de n igual a 6 todavía se distingue la diferencia entre los valores, y esta gráfica que hice para n igual a 10 ya no se distingue el valor propio original de la expansión asintótica. Ya el error es muy pequeño aún para n igual a 10. Para 16 ya no se ve la diferencia. Ya todo está muy bien. Y ocurre algo adicional. Si empezamos en 6, la curva azul de la verde está separada, y mientras vamos aumentando, pues se van pegando. Eso no es sorpresa, porque el lambda era g más algo sobre n más algo más sobre n cuadrado. Eso iba a ocurrir. Y era lo que estaba ocurriendo desde un inicio. Y como corolario de esto, podría decirse que se tiene una distribución de los valores propios como la función g. ¿No? Esta distribución empírica, o la probabilidad empírica, el límite de ella, pues es la preimagen de la función g en este mismo segmento, todo dividido sobre pi del lado derecho, para que coincida. Es decir, que los valores propios se distribuyen como la función g al final. Todos, ya no solo los pares, ya no solo los impares, no, todos se distribuyen.
¿Qué es eso? Abajo tenemos distribución uniforme y lo estamos transformando a la distribución ya de los valores propios. Muy bien, tengo un tiempo. Entonces, tenemos esto. Aquí, para los que les gusten los resultados numéricos, comparamos en esta tabla los valores propios de la izquierda, son los valores propios que calculamos con punto fijo o Newton, y del lado derecho es las expansiones asintóticas. Lo probamos para varios valores de n, de 256 a 8000, y nos damos cuenta que el error de nuestras expansiones, lo que les decía, va decreciendo más bien, considerablemente cuando duplicamos el valor de n. Lo que está a la derecha es el error normalizado. ¿Y eso qué es el error normalizado? Al final lo que dije fue, lambda j es lambda en j sobre n, más o menos, más un término de error. Para los que han trabajado con la O, eso significa que la diferencia de estas dos cosas es O sobre N, y eso significa que existe alguna constante que depende de J y de alfa, tal que se acota por ese valor, ¿no? Sobre N, aquí N cubo, perdón. O sea, es una constante que normalmente depende de J y de alfa. Esta constante que está aquí, no sé teóricamente si es siempre así, pero se puede recuperar más o menos. En algunos casos hemos visto como esta constante que va apareciendo aquí. Eso es algo que no está en el trabajo porque es una conjetura, pero parece ser que es así. Entonces esta constante que aparece aquí es la constante del error normalizado. Ok. Y pues bueno, vamos a hablar en los 5 minutos restantes o no sé cuánto tengo. Sí, como 5. Vectores propios. Porque bueno, hasta aquí ya dimos la solución de los valores propios, ya dijimos solución numérica, solución por punto fijo y Newton, y la expansión asintótica. Y uno dice, bueno, y los vectores propios, ya calculaste valores propios, ahora vectores propios. Eso resultó ser bastante más simple. Ahí está. Y pues bueno, para el valor propio lambda igual a 0, que es el primero, pues es el vector propio de puros unos, ¿no? Algo que es común en estas cosas de matrices laplacianas. Y para los otros vectores propios, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos que se pueden expresar en términos simples de funciones trigonométricas. Entonces el jésimo vector propio es pues un vector desde k igual a 1 hasta n de esta expresión trigonométrica simple. ¿Evaluada en dónde? En el mismo θj del que estábamos hablando hace rato. Entonces uno puede calcular ese θj por medio de Newton o punto fijo o expansiones asintóticas y calcular el correspondiente vector propio. Y pues bueno, calculamos además la norma, esa ya fue más nuestra contribución. Pero bueno, no es talachudo, pero posible llegar a una expresión que dependió solo de la raíz de n, más este término de error. Esta expresión ya había sido calculada antes, tampoco fue original nuestra, de otras formas escrita, pero ya habían llegado a otros, unos matemáticos que se llaman Yue y Cheng, ya los pondré. ¿El CJ es una constante? Sí, es una constante que depende de alfa y j realmente. No, acotar. Ya la simplifiqué mucho. Bueno, y para pasar a... Alguien diría, bueno, ¿qué pasa cuando alfa es menor que 0 y alfa es mayor que 1? Aquí todo lo que les dije fue entre 0 y 1. También resolvimos este problema y la diferencia sustancial es cuando alfa es menor que 0, el primer valor propio se sale del intervalo 0,4, es negativo. Y su expansión asintótica, aquí solo puse un término, calculamos más, es este número que solo depende de alfa, este omega, que es 4 alfa cuadrado sobre 2 alfa menos 1, que resultó es ser negativo. Pero el 0 sigue siendo valor propio. Así es. El 0 sigue siendo valor propio, que aquí lo puse el segundo,
y para todos desde 3 hasta n se comportan como en el caso anterior. Es la misma cosa que el caso anterior. Y lo interesante es que mientras n aumenta, el primer valor propio de esas matrices converge a este valor. Aquí una foto de lo que ocurre. En azul la misma función g, comparando los θj con los lambdas, aquí les puse zetas, y el primer valor propio pues será algo que es negativo, y si uno quisiera hacer un solo cambio de variable, el cambio de variable sería pegar estas dos funciones g y la que está en verde, para que sea un solo cambio de variable, y así resolver el problema. Aquí el cambio de variable para ese solo valor propio es esa función hiperbólica. El análisis que se hace allá es muy similar, solo que aparece una ecuación característica solo para ese valor propio y un análisis solo para ese valor propio, que resultó ser más complicado que solo los trigonométricos. Y para alfa mayor que 1 ocurre algo muy similar. El primero es 0, para el segundo hasta n-1 se comportan como el caso alfa inicial de la plática, y el último es positivo, es mayor que 4, perdón. El último converge a ese valor, que casualmente es igualito que el otro, solo que porque alfa es mayor que 1, es mayor que 4. Y también, mientras n aumenta, converge exponencialmente a ese valor omega. Aquí una foto. Entonces, igual tenemos g, el cambio de variable, y en los puntos θj, lambda j, está todo bien, como lo habíamos hecho. Resolvemos por Newton, punto fijo. Y el último valor propio es más grande que 4, entonces proponemos otro cambio de variable hiperbólico también, que está ahí. Hacemos el mismo análisis, o similar a los casos anteriores, y encontramos esa expansión asintótica. Decir que estos valores propios, para el primero y el último, dependiendo del caso, también utilizamos punto fijo y Newton. También resolvimos el problema así. O sea, fue algo bastante más laborioso y complicado. Derivada que hay funciones hiperbólicas y cositas feas ahí. Dimos expresiones para los vectores propios. En ambos casos, el único que cambia es el asociado al primero y el último. Entonces, si alfa es negativo, la expresión es similar, si se dan cuenta, pero ahora son senos hiperbólicos. Y en el último también son senos hiperbólicos. Y sus normas se expresan de manera exponencial. Es una constante por algo exponencial alfa a la n, más un término de error grande. Y pues bueno, en el último minuto les explicaré, ya está el plano real, el eje real. Yo me diría, bueno, ¿qué pasa si uno pone alfa complejo? Entonces, en el último minuto les explicaré qué pasa en todo el plano complejo. Ahí está. ¿Cuál fue nuestra generalización? Proponer alfa complejo y en la primera fila el alfa va conjugado y en la última fila el alfa sin conjugar. La matriz ya no es hermitiana. Sobre la diagonal conjugan, ya no va a ser hermitiana. Pero ocurrió un milagro. Que para todo n, o sea, para todas las matrices laplacianas vistas así, el polinomio característico solo depende de la parte real de alfa. Entonces, sobre toda esa recta, no se paran en x y varían toda la parte imaginaria, no importa. Solo importa la componente en x, ¿no? Solo importa la parte real. Y entonces caemos en alguno de los casos anteriores y damos los valores propios. Cambia un poco los vectores propios, ahí sí terminan siendo con componentes complejas, las que dimos, pero bueno. Y ya, ahí está. Gracias por su atención. Bien, tenemos tiempo para preguntas, no sé si tengan Saile y luego Jorge. Mi pregunta va asociada a la motivación. ¿Solo la arista n y 1 tiene alfa por la motivación o es solo para una etapa inicial de solo ponerle alfa? Es como una etapa inicial, uno quisiera pues ir modificando el grafo, ¿no? Poniéndole más complicaciones. Pero es complicado. O sea, complicado calcular los valores propios, así todo este trabajo.
Ya ahorita ya está muy digerida y ya queda simple, ¿no? Pero al inicio es complicado hacer el cambio de variable. O sea, proponer todas estas cosas con otros 2 parámetros ya es un problema bastante más complicado. Pero sí. Y en la de los complejos pones arriba el alfa conjugado, o sea, no en las dos que tiene alfa, justo para lograr una expresión Sí, bonita. para poder no es llegar a ninguna esto, así motivación. es. Okay. Sí si ponemos el mismo alfa, sí se complica bastante porque ya no es hermitiana y ya hay cosas raras ahí. Si no lo hemos logrado resolver. Gracias. De hecho, no sé si alguien sepa cuál sentido tendría esto así físico o biológico, de algo complejo. No sé. Más o menos por ahí va mi pregunta, justo que en el caso de la motivación, donde pones la ecuación de calor y el grafo regular, el peso alfa entre los nodos adecuados, ¿qué interpretación tiene físicamente en esta motivación? Pues sería el... Porque no era Sí, la conductividad que mencionaste. No, la Esa conductividad está aparecía en la ecuación. Iba a regresar, pero está hasta arriba de la presentación. Estaba así. Ajá. Sí, esta es la conductividad. Y el alfa sería agregar algo más entre los términos que están cercanos. O sea, algo en el material, alguna impureza o algo así. Okay. Pero solo entre los que están cerquita, ¿no? Entre todos los demás los dejamos con igual, el mismo conductividad. Ok. Y también una pregunta, esta seguramente, a ver, estas técnicas que desarrollan, a ver, definitivamente aquí la estructura de la matriz que tienes, que está completamente relacionada con el símbolo, ¿no? Que está generando. Bueno, que está generando la familia de matrices de Teplitz que estás perturbando de cierta forma. ¿Ves razonable, en tu experiencia, poder extender este tipo de técnicas para otros símbolos? Es decir, y para otras familias Teplitz modificadas. Sí, o sea, sí, en general sí, ¿no? La respuesta es sí. Pero es complicado, o sea, es complicado, o sea, esta es tridiagonal, de esa se sabe todo. Y eso ayudó a proponer el cambio de variable simple, a que todo fuera siendo más o menos simple. Tan solo la matriz tetradiagonal, o sea, 4 diagonales de Toeplitz, ¿no? O sea, ya no 3, sino le agregan 1 por ahí y todo lo demás ceros. No hay fórmulas simples para los valores propios, ni vectores propios. O sea, no, de hecho es algo que de los últimos trabajos que está haciendo mi asesor, una partecita conmigo, ¿no? Pero con otros más, para dar ya estas expansiones asintóticas, punto fijo, Newton, para esta matriz. Tan solo 4 ya es, y hay trabajos pocos para 5, y ya uno aumenta y ya no. O sea, no hay como resultados tan generales que abarquen muchas. Pero, por otro lado, hay una teoría que desarrolla, ahí está el tercer ítem, Serra Capizzano es el que lidera, ¿no? Esas teorías, que han hecho cosas, dan ellos el primer término asintótico a partir solo de conocer el símbolo. O sea, las expansiones que di, uno necesita analizar bastante la ecuación característica para llegar a dar expansión asintótica. Y esos matemáticos, esa comunidad matemática, de solo el símbolo ha logrado dar un término asintótico. Pero si uno quiere más, se necesita analizar sí o sí la ecuación característica. O sea, ¿se puede generalizar? Sí. O sea, uno podría atacar matrices cercanas a esta, laplacianas, y si el símbolo, si el símbolo, la ecuación característica es simple, tal vez llegar a algo simple. Pero si no, de todas maneras hay trabajos que sí se hace, pero es complicado. O sea, no se puede. Gracias. No sé si le di mucha vuelta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tan alto, qué tan grande? ¿O cuál fue el máximo valor de alfa que consideraste? Ya para las aplicaciones, creo que no más de 1000. O sea, para mis testeos. Pero aquí es todo alfa. O sea, los resultados que están aquí, por ejemplo para alfa mayor que 1, cualquier alfa a 300 millones, le aplica este teorema. ¿Y o sea, hay y se puede algún Newton. cambio
¿Cómo? ¿Hay algún cambio si combinas tamaños muy grandes y alfas muy grandes o tamaños chiquitos con alfas muy grandes? En la distribución central de los valores propios, no tanto, porque Pero sí depende de alfa la constante, Ujú. pero al final n gana. Obviamente que si uno empieza a variar alfa y n, bueno, tal vez ya, pero si uno dice alfa 300 millones y n aumenta hasta que uno quiere, va a ser una distribución similar a las anteriores. Y si nos damos cuenta, aquí no hay alfa, es algo que ya no dije. Para todo n, todo alfa mayor que 1, estos son los mismos. Es algo muy curioso también. Y digamos que este es el que se ve más afectado por alfa. Pone uno alfa muy grande, obviamente este valor se va a alejar demasiado, el spectral gap sería grandísimo. Son como las colitas que tiene el espectro, ¿no? Bueno, la parte... Ajá, O sea, sí, sí, lo de esto es lo del centro, que es como lo medio es. lineal. Sí. Y lo otro es... Sí, lo del centro se va a quedar ahí siempre. Y el valor propio aislado, pues se va a ir. Si uno pone, claro, alfa 300 millones, ¿no? Ahí pues le gana, ¿no? Y se va lejos. Ok. Sí. Nada más. Sí. Otra pregunta. Mencionaste brevemente, muy misteriosamente, de estas constantes que aparecían en tus cuadritos cuando comparabas los errores que te daba Newton con lo que sí. ustedes hicieron. Estas constantes que eran de 11 punto no sé qué, 39. Sí, es el error normalizado, o sea, uno lo conoce así, el error normalizado del error, ¿no? ¿Y qué hace uno? Normaliza por esta expresión. O sea, lo que dije es, el valor propio real será este número, salvo un término de error. Y ese término de error, pues uno dice, ¿qué es? O sea, más o menos, está dividido en n cubo, lo multiplicamos por n cubo y es ese número que está ahí a la derecha. Ok, ya. Sí, lo expliqué muy rápido. Nunca sé explicar resultados numéricos. Yo nada más sobre la convergencia es, o sea, pues, si es exactamente esa velocidad de convergencia. Sí, o sea, es exactamente esto. O sea, esta es igualdad. Igualdad salvo esto. O sea, esta es una O. ¿Qué es la O? Que existe alguien que satisface esto. Es O grande, pero no es chiquita. Así es, O grande. O sea, al menos converge a esa velocidad. Uh-huh. Sí, puede ser más rápido, pero parece ser que no. O sea, parece ser que es... Sí, claro. Uno podría decir, bueno, puede ser N80, ¿no? Pero no, es NQ. Uno puede aumentar la expansión y dar más términos y entonces ya obtener algo distinto. Uh-huh. ¿Han abordado casos con 2 parámetros? Sí, pero tan solo llegar al polinomio característico, algo simple, no es simple. O sea, esta expresión trigonométrica se despeja muy fácil. O sea, el otro tiene 5 o 6 términos trigonométricos y ya analizar tan solo con 3 términos algo de Newton o punto fijo es complicado. O sea, y justificar, porque uno podría más o menos despejar y dar la expansión y tal vez a alguien le sirva, pero justificar que está funcionando, o sea, justificar que realmente la derivada es acotada, o sea, todo eso ya es el trabajo duro, digamos. O sea, dar la justificación matemática de que va a funcionar el algoritmo o la expansión. Uh-huh. O sea, tal vez uno lo empieza a hacer y funciona, ¿no? Y da. Pero no sé cuál es el límite, ¿no? ¿Para qué, entre qué rangos de alfa o de beta si da otro parámetro? Uh-huh. Agradecemos nuevamente a Alejandro. Gracias. Bien, hay café, hay galletas, por si gustan. Creo que la paguemos para allá. Ya iniciamos.